Bueno, hermanas, entonces vamos a iniciar con este foro acerca de la crianza de los hijos. ¿Quiénes de aquí tienen hijos? Levanten su mano. La mayoría, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor algunas no, por ejemplo, de nuestro grupo de damas sí tenemos una dama que todavía se salva. ¿Se creen, no, verdad? Es una bendición tener hijos, pero yo sé que en los grupos de damas puede que haya alguna u otra hermana que no tengan todavía esa bendición de ser madres, de tener hijos. Entonces, vamos a iniciar con nuestro foro. Está dividido en 2 sesiones. En el medio, después de la primera sesión, vamos a tener un pequeño receso de 5 minutos para que puedan levantarse, ir al baño o tomar agua o pensar a lo mejor en las preguntas. Y ya las preguntas libres son hasta el final de que hayamos hecho todas las preguntas que tenemos aquí preparadas. La primera sesión es acerca de la educación de nuestros hijos. En la Biblia podemos encontrar diversos modelos de maternidad, observando algunos que son dignos de imitar y otros que nos ayudan a evitar graves errores. ¿Alguna de ustedes ahorita se le viene el ejemplo o el nombre de alguna madre en la Biblia? Levante su mano. ¿A quién se le viene ahorita a la memoria el nombre de alguna mamá en la Biblia? Ana, Noemí. Muy bien, ¿quién más? Sara, ¿verdad? Jocabed. ¿De quién era mamá? Jocabed. Es que el ellas. examen era para ellas, hermano. No, esa es otra familia, esa es Hermana, otra historia. esa es otra historia, ¿ok? Bueno, entonces podemos encontrar diversos modelos de maternidad, ¿verdad? Como decía al principio, tanto buenos como malos, ¿verdad? Algunas de esas mamás cometieron errores y se quedaron ahí escritos en la Biblia, pero también hubo otras que fueron madres ejemplares y también se quedaron ahí escritos en la Biblia para poder aprender de esos buenos ejemplos, también de los malos, ¿verdad? A no cometer lo mismo, pero también aprender de esos buenos ejemplos. También, por ejemplo, la Biblia nos menciona a Eunice. ¿Alguien conoce a Eunice? ¿Saben de quién era mamá? De Timoteo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nos habla de ella. Pero hermana, no tengan temor, díganlo fuerte. Como que si se equivocan la vamos a... ¿Por qué se equivocan? No, porque vamos a aprender en este foro, ¿no? Entonces, si usted sabe respuesta, dígalo fuerte, sin temor. Si se equivoca, pues nos reímos y ya. No pasa de eso. Bueno, entonces sabemos que Eunice era madre de Timoteo y Loida era la abuela de Timoteo, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice que ellos lo instruyeron en la palabra de Dios desde pequeño, según 2 de Timoteo 3, 14 al 15. Y si usted lee la historia de este joven, de Timoteo, y de su mamá y su abuela, nos dice que ellos vivían en una ciudad que se llamaba Listra. Esta ciudad era mayor parte de romanos y era conocida por tener muchos ídolos. Pero aún a pesar del ambiente en el que estaba esta familia, Timoteo se mantuvo fuerte en su fe, porque gracias a las enseñanzas, ¿verdad?, de su mamá y de su abuela, que aunque era un ambiente no muy bueno para que a lo mejor una familia cristiana creciera, ellas supieron ser buenas madres para Timoteo y darle buenas enseñanzas conforme a la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, nos cuenta mucho en el Nuevo Testamento podemos encontrar muchas de las cosas que hizo Timoteo, muchas de las obras de las iglesias que él abrió, ¿verdad?, y pastoreaba gracias a las enseñanzas de su mamá y de su abuela. Por otro lado, hay otra historia que encontramos en la Biblia, que es de Rebeca. ¿Saben de quién era mamá Rebeca? Fuerte. No nos vamos a reír, no se crean. De Jacob y Esaú. Rebeca era la mamá de Jacob y Esaú. Y con ella a lo mejor no podemos encontrar un ejemplo tan bueno, ¿verdad?,
ya que si usted ha leído la historia de esta familia de Jacob y Esaú, podemos decir que ella transmitió deshonestidad y orgullo a uno de sus hijos. Y esto generó conflictos y rencores entre ellos, y no solamente entre ellos, sino entre sus familias. Hubo como desigualdad. Ella quería más a uno que al otro y hacía la diferencia muy notable. Así es, ¿verdad? Ella tenía su hijo, como eran gemelos, ella tenía su hijo favorito y el papá tenía al otro, ¿verdad? El otro era su favorito. Entonces podemos ver que ese favoritismo o ese ejemplo que ellos como padres les dieron a sus hijos, pues fue algo que los marcó mucho, marcó a sus familias y duraron mucho tiempo en conflictos. Hasta que un día lograron arreglarse, ¿verdad? Pero aún así esos conflictos marcaron a las familias de ellos. Entonces, así como estos ejemplos, ¿verdad? Uno bueno y uno pues no tan bueno, podemos encontrar en la Biblia. Entonces, con esto nos damos cuenta que los valores que transmitimos hacia nuestros hijos influyen grandemente en su vida emocional y espiritual, por lo que es importante estar conscientes acerca de esta gran responsabilidad que compartimos como madres y la responsabilidad que compartimos con nuestros esposos. Amén. Siempre, yo creo que es algo que debemos de tener siempre bien en mente, que nuestro ejemplo, todo lo que hacemos, lo que decimos, ya sean nuestros hijos pequeños o estén grandes ya 40 o no sé cuántos ellos tengan sus hijos, que ya estén grandes, a lo mejor ya tengan una familia, pero aún así todo lo que nosotros hacemos sigue siendo un ejemplo para ellos. Y de ahí ellos lo van a tomar para hacer, qué rumbo van a tomar en su vida. Amén. Siempre vamos a ser un ejemplo para ellos, no porque ya se casen y se vayan de casa, ya no nos estén viendo todos los días, vamos a dejar de influir en la forma en la que ellos vivan su vida. Amén. Entonces con esto quiero hacerles la primera pregunta a nuestras hermanas, que es: ¿cuál es el papel de la mujer en la educación religiosa de sus hijos? Primero la hermana Cristina. No, la hermana Nena. Iniciamos con la invitada y luego la hermana Nena nos contesta esta pregunta. Dios me las bendiga, hermanas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Uy, todas bonitas, wow. Gracias a Dios por esta mañana tan bonita que el Señor nos ha regalado. Y referente a la primera pregunta que me hace Cris, aquí estamos las Cristinas. ¿Cuál es el papel de la mujer en la educación religiosa de sus hijos? Pues todo empieza en el hogar. No vamos a pensar que empieza en la iglesia o empieza en la escuela, no, en el hogar. Y podemos notar las que hemos estado embarazadas en la iglesia, dentro de la iglesia, desde el vientre de nuestro bebé ya sabe lo que somos, porque uno, el culto, las alabanzas, ¿no? Y siempre ellos están sintiendo la vibra de que somos diferentes. Entonces, usted sabe que hay mucho bombardeo afuera de religiones, que lo otro, pero mire que yo desde el vientre de nuestra madre sabe un Señor, una fe y un bautismo, ¿no? Porque eso es lo que vivimos. Y aun cuando están pequeños, siempre uno, ¿cuántos dioses hay? ¿No? Y ellos, uno, y su nombre es Jesús. Uno, aunque no quiera, uno los está afectando, ¿no? Entonces, referente pues, ya ellos cuando están grandes tienen que definir a quién quieren seguir. Pero nosotras como madres somos lo primero, porque aún ni el padre, porque la primera que lo estamos somos nosotras, porque lo tenemos desde ¿qué? Desde nuestro vientre, ¿no? Digo yo. Gracias, hermana. Ahora es el turno de la hermana Nena. ¿Cuál es el papel de la mujer en la educación religiosa de sus hijos? Pues Dios les bendiga, hermanas. En esta mañana también yo estoy bien contenta porque nos da la oportunidad el Señor de poder compartir esta palabra tan preciosa y
con la pregunta que nos hizo nuestra hermana Cristina, ¿verdad? Ahí en Proverbios 1:8 quisiera que me acompañara para poder responder a esta pregunta tan bonita. ¿Cuál es el papel de la mujer en la educación religiosa de sus hijos? ¿Cuál es el papel? Si lo tiene ahí, alguien que se ponga en pie y me lo lea, por favor, o aquí está. ¿Me lo pueden proyectar, por favor, Fabiola? Proverbios 1:8. Me gustaría que todas las leyéramos juntas, ¿sí? Deje nada más que lo proyecte nuestra hermana Fabiola. Ah, perfecto. Juntas, por favor. 1, 2, 3. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, ¿sí? Ok, en este versículo claramente nos dice el papel que nosotros tenemos como madres. ¿Qué papel es? Dirigir. El esposo tiene la instrucción de parte de Dios de que Él es quien instruye, pero usted y yo somos las que dirigimos, ¿sí? Ok, y me di a la tarea de buscar en el diccionario qué es dirigir. Dirigir es acción, efecto de orientar, gobernar, señalar, procedimientos de acción por parte de quien adquiere responsabilidad sobre una persona o sobre un grupo. Es nuestra responsabilidad nosotros como madres dirigir, y es como dice nuestra hermana Cristina Meneses, dirigir desde el vientre de nosotros. Porque desde que nosotros estamos embarazadas, hermana, el chiquito o la chiquita ya escucha, ¿verdad? ¿Qué movimiento es donde nosotros nos movemos? ¿En qué ambiente nosotros nos movemos, hermana? Y desde el vientre nosotros podemos instruir. Dirigir, pero es muy importante que nosotros entendamos, hermana, que el papel de la mujer es dirigir. Eres tú quien ayudas a tus hijos a cumplir en su vida la palabra de Dios y la instrucción de su padre. Nosotros somos las que hemos sido señaladas de parte de Dios para poder dirigir, ¿sí? Si papá da una instrucción, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dirigir a que esa instrucción que se haga, se cumpla. Esa es mi responsabilidad como hija de Dios, como madre de Dios, porque ese es el papel que Dios me dio, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Quedó contestado? Gracias, hermana. Dios les bendiga. Gracias, hermana Nena. La segunda pregunta dice: ¿cuáles valores y principios consideran ustedes indispensables en la formación de nuestros hijos? Hermana Cristina. Pues yo pienso que un valor, o cuál es el valor y principio que consideran ustedes. Yo pienso que la honestidad, la transparencia. Mire, como vuelvo y digo lo que dije ahora, todo empieza en casa. Hay principios que no se aprenden en otro lugar, sino en el hogar. Y el ejemplo de nosotras es lo mejor. Algo que yo les enseñaba a mis hijos era, sea bueno o sea malo, díganmelo. ¿Sí? A veces a uno no le gustan, uno piensa que nuestros hijos son perfectos, ¿o no? Pero no son perfectos. Hay veces que son bien diablillos, ¿no? O tienen doble vida. En la casa son unos y afuera son otros. Y a veces uno piensa que ellos todo el tiempo son ángeles, ¿no? Y hay valores que se aprenden en casa, porque ellos miran. Uno dice, no, es que el niño está pequeño, y no, ellos desde el vientre, ellos ya saben. Y algo que yo siempre les enseñaba a mis hijos era ser honestos. A veces uno como madre se enoja cuando vienen y nos ponen quejas de ellos,
o que están haciendo las cosas que no las están haciendo correctas, ¿no? Y uno se enoja, pero uno a veces, ay, tal cosa, no. O hay veces yo les decía a ellos, dígame la verdad, sean honestos, porque tarde o temprano nos vamos a dar cuenta. Entonces, yo siempre les enseñaba a ellos, y a veces las maestras pensaban que mis hijos eran mentirosos. Y yo cuando iba y los se enfrentaba, dije, ¡oh! ¿A poco él te dijo? Yo le dije, sí, porque en mi hogar hemos enseñado a enfrentar, y el momento que nos equivocamos, aunque sea papá o mamá, hemos dicho nos equivocamos y aprendimos a pedir perdón. Entonces cuando ellos se equivocan en la escuela y todo, ellos también van a tener la capacidad de pedir perdón, o que se equivocaron, no como otros, no, pues les pueden estar maltratando, pegando y dicen, no, 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 y aunque sean mentiras, pero no, esos son valores, hermanas, que se aprenden en el hogar, principios. Ahora, uno cría hijos, pero no condiciones, porque yo he visto hermanos santos de Dios, ejemplo, y sus hijos son terribles, como anoche yo decía de Elí, el sacerdote, ¿no? Terrible. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no se habla de los hijos de Moisés? Porque podía haber sido un hijo de Moisés que siguiera con el legado, ¿no? Pero fue Josué. Entonces, a veces tampoco vamos a pensar que porque somos santas de Dios, también nuestros hijos son, no. Hay que luchar, pero tenemos la victoria. Pero vuelvo a la pregunta que decía, valores y principios que tenemos que formar en nuestros hijos. Qué lindo que ellos digan algún día, yo no sigo a Dios porque no quiero, ¿sí? Porque no me gusta, algún día iré a la iglesia, pero qué bueno que digan que ellos no les gusta, pero no por nuestro ejemplo, o por los valores que usted y yo le hemos. Mire, no es tanto hablar, porque usted puede hablar mucho. Usted puede decir, hay que ser honestos, hay que ser transparentes, hay que ser genuinos, pero ellos ven que tú no eres así. Mi mamá habla mucho, pero en el momento dice otra cosa. Deja que tu testimonio hable más que 1000 palabras. Y esos valores se consiguen en casa. Gracias, hermana. Hermana Nena, ¿cuáles valores y principios considera que son indispensables en la formación de nuestros hijos? Yo creo que una de las cosas, como dijo mi hermana Cristina, es enseñarle primeramente a nuestros hijos con nuestros hechos, ¿verdad? Todos los valores que nosotros queramos que ellos aprendan, porque podemos hablar una cosa con nuestros labios, pero hacer otra cosa con nuestros hechos. Entonces, una de las principales cosas es enseñar con ejemplo. Y estos valores para mí son los más importantes y yo creo que pues para el Señor también, porque fue lo que Él estableció en su palabra, ¿verdad? Amar a Dios con mi alma, con mi mente y con todo mi ser. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo aprendo a amar a Dios, pues, enseño a mis hijos a amar a Dios con mis hechos, mis hijos van a servirle por amor y no por temor, ¿verdad? Que son dos cosas muy diferentes. Ese sería un principio muy, muy maravilloso y un valor precioso en la vida de nuestro hijo. Yo creo que no hay otro mejor principio que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos que el amar a Dios, ¿verdad? Con todo el corazón y de esa forma servirle. Hermana Y Nena, otro, dígame. de lo que usted dice, que el ejemplo, hablo en el caso mío personal, ¿no? Amén. La semana pasada alguien me preguntaba, hermana Cristina, ¿usted cómo hizo para amar a Dios? O sea, usted tuvo en su adolescencia, porque yo he estado casi toda mi vida en la iglesia, usted en su adolescencia no tuvo momentos como difíciles, como que, ¿no? Entonces yo le decía a esa persona, de verdad, yo me enamoré de Dios desde niña. O sea, desde niña yo me enamoré de Dios. ¿Por qué me enamoré de Dios? Porque mi papá me enseñó a amar a Dios. Un ejemplo, en mi casa mi papá, para él era servir a Dios era lo máximo, hermana.
Aunque no hubiese muchas cosas en mi casa, de pronto riquezas y muchas cosas, pero mi papá bueno, en el caso mío me enseñó que uno sirve a Dios con todo el corazón. Que si me tocaba hacer el aseo en el templo, con todo el corazón. O sea, mi papá me enseñó a amar el ministerio. Amén. No que era una carga o que la iglesia o el evangelio era como algo, wow, como que pereza. No, mi papá todo momento uno lo veía feliz. Amén. Feliz. Amén. Y hermana Nenita, y mire, el primer puesto que Dios tuvo, bueno, el primer liderazgo o el primer trabajo que mi papá tuvo en la iglesia fue ujier. Bueno, en ese tiempo no se decía ujier, ahorita es que ujier. Pero en ese tiempo era como el vigilante o el portero. Amén, amén. Y mi mamá le dijo a mi papá, tantas posiciones que hay en la iglesia y te ponen de vigilante. O sea, para mi mamá era como que vigilante. Y entonces mi papá le decía, no, qué lindo Dios conmigo, tantos hermanos y que Dios me haya escogido para ser vigilante de la iglesia. Entonces, hermana, según su perspectiva, usted así mismo le va a inculcar a sus hijos. Amén. Un ejemplo, si usted llega de un servicio y llega a su casa hablando todo lo negativo, porque en la iglesia hay de todo. Así es. No, yo creo que en Ciudad Juárez todos son santos. Solo en Colombia. No, hay cosas negativas, porque no vamos a decir que no. Pero eso negativo no lo lleves a casa. Déjalo acá. Pero no, hay gente que todo lo negativo lo lleva a casa y sus hijos están escuchando, ¿no? Y muchas veces, bueno, hay diferencia, hay gente que a uno no lo quiere. Levante la mano a las hermanas que todo el mundo la quiere. Gente que no nos quiere. Alguien, no le caemos bien a alguien, ¿no? Y bueno, entonces, si alguien te hace cosas y todo, no lo lleves a casa. Cuida tus labios a hablar cosas, porque tus hijos oyen. ¿Y que se llenan? De amargura, de rencor. Hermana Nena, ay, no mucho, ¿no? Hermana Nena, mira, a mí me pasó una experiencia con mi niña Nubi. Mi mamá me llamó, por eso sepa y tenga cuidado que habla usted por teléfono también, porque tus hijos oyen. Y entonces yo hablaba con mi mamá y ella me preguntaba algo y íbamos a una junta. Mi mamá también es esposa de pastor, ¿no? Entonces mi mamá me decía y yo le dije así, ay, ojalá que no vayas ahí. Yo le dije a mi mamá, pues estábamos hablando de alguien. Y yo dije, ojalá que no vayas a hipócrita, y seguimos hablando. Y me fui a la junta. Cuando yo regreso a casa, ay hermanas, mi niña Nubia me dice, ¿cómo te fue? Yo bien, mami, especial, rico, hermoso. Y me dice mi niña, ¿y fue la hipócrita? Hermana, yo me quería que la tierra me tragara. Y yo dije, no, ¿cómo así? Sí, mami, yo te escuché hablando con mi abuela. Hermana, Dios me dio una lección. Hable todo lo positivo por teléfono. Y le digo a mi papá, gracias a Dios yo no dije nombres. Sino, hermana, cuando mi hija viera esa hermana, ahí va la hipócrita. No, hermana, tenga cuidado que habla tus labios. Volvemos a qué, esos son principios y valores. Que eso no lo hace la maestra de escuela dominical, porque a veces pretendemos que la maestra de escuela dominical el domingo haga todo el trabajo que usted y yo tenemos que hacer en casa. Bueno, yo hablo mucho, hermana Nenita, siga. No se preocupe, hermana, está muy bien, gracias. De eso se trata, de participar, hermana, gracias. Es muy bonito, hermana, de verdad, poder llevar estos principios como estos ejemplos que nos acaba de poner nuestra hermana Cristina, que yo creo que muchas de las veces se nos van los piecitos, ¿no? Y cometemos esa clase de errores en casa, en la familia, los cuales el Señor nos está nuevamente, hermana, enseñándonos hoy en esta mañana, que los recordemos para que podamos ponerlos en práctica, hermana, y podamos tener
poder enseñarles principios y valores de la forma correcta, hermana. Es muy importante que esos principios sean el amar a Dios con todo el corazón, hermana, y servirle a Dios, hermana, con amor, hermana, porque cuando usted le enseña a sus hijos con su vida a servir con amor, hermanas, ellos lo hacen de esa forma. Ellos enseñan a servir a Dios por amor, y todo lo que Dios les ponga a hacer en su obra, hermana, lo van a hacer con mucho cariño, hermana, con mucho amor, sabiendo, ¿verdad?, que lo hacen para el Señor. Y el otro valor también o principio es amar a tu prójimo, porque si los enseñamos, nuevamente lo vuelvo a repetir, con nuestros hechos, ellos también van a aprender a amar a su prójimo con hechos, hermana, ¿verdad? Y de una de las formas, es un principio maravilloso, hermana, porque si nosotros lo enseñamos a que no hagamos mal, a que veamos con bien a nuestro prójimo, a que aun cuando nuestro enemigo nos cause daño, podamos nosotros amar y perdonar y hacer el bien a nuestro enemigo, son principios maravillosos que ellos no van a olvidar nunca, hermana, ¿verdad? Nunca, porque es algo que estamos sembrando en la vida de los corazones de nuestros hijos. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermanas. Estuve investigando acerca de esto, ¿verdad? De lo de la crianza de los hijos, y hay muchos estudios científicos que dicen, no estudio científico es cuando hay ciertos investigadores, ¿verdad? Por ejemplo, en esto de la crianza, a lo mejor en el área de la psicología o de la pedagogía, que es el estudio de los niños, ellos investigan ciertas cosas del comportamiento de las personas, tanto de los padres como de los hijos. Entonces, ellos hicieron un estudio en varias religiones, en ciertas religiones en todo el mundo. Entonces, ellos se dieron cuenta o llegaron a la conclusión de que en el ámbito doméstico, es decir, en la casa, más que en la iglesia, en la escuela o en el templo, la continuidad de la religión o la fe en las próximas generaciones dependerá totalmente de la educación que los adultos le ofrezcan a los niños. Es decir, que la religión, es lo como ellos lo mencionaban, o la fe, como usted le quiera decir, el hecho, la enseñanza de Dios se va a transmitir según lo que usted o lo que yo le enseñemos a nuestros hijos en nuestra casa. Como decía la hermana Cristina, no solamente lo que aprendan en la escuela dominical, o no solamente lo que otras personas les puedan enseñar. La religión, la fe se transmite conforme lo que ellos enseñen, lo que ellos aprendan en su casa, ¿verdad? Y como ya lo decían las hermanas, lo que aprendan con nuestro ejemplo y con nuestras palabras también, ¿verdad? Pero principalmente todo se da en la casa. Yo creo que también hasta en el ámbito, en lo secular, ¿verdad? A veces yo he visto, por ejemplo, ahora en redes sociales muchos maestros, un maestro que hizo su lista, como lista de útiles escolares para el siguiente ciclo que van a iniciar los niños. Entonces las mamás esperaban ver colores, marcadores, hojas de máquina, lo que siempre les piden, ¿verdad? Pero el maestro puso que quería en la lista que los hijos llevaran un cuaderno, un lápiz, y enseguida en la lista venían valores, venía respeto, honestidad, amarse a ellos mismos, amar y respetar a los otros. Y yo creo que son cosas que los hijos deben de llevar desde su casa a las escuelas, no que en las escuelas los maestros les enseñen esas cosas, ¿verdad? Porque no es el trabajo de ellos. Pero me llamaba mucho la atención esa lista, y yo creo que a la mayoría de las mamás que recibieron esa lista les sorprendió que en vez de una listota de cosas que a lo mejor no utilizan, el maestro les estuviera pidiendo que sus hijos llegaran con ciertos valores a la escuela. Amén. Y pasa, Cris, pasa, hermanas, lo que tú dices, o a veces en la escuela, tu hijo llega con un lápiz que usted no le compró, con un juguete que usted no le compró, porque usted es la que le compró. Y usted llega y dice, ay, mami, ¿ese lápiz? No, me lo encontré. ¡Ay, qué bendición! No, tienes que regresarlo. A veces son cosas pequeñas que uno no presta atención, pero esos son valores. Y muchas veces a mis hijos, yo al otro día, no era que tú lo entregas, no, yo que iba con él a entregarlo. Mami, no, porque yo no te lo compré ni tu papá. Entonces, eso es de alguien de la escuela.
Ah, mami, es que si uno lo devuelve se lo roba a otra persona. No interesa, no es mi problema, ya lo entregamos. Entonces, son valores, hermanos, son valores. Amén. Amén. Gracias, hermana. ¿A qué edad podemos iniciar la educación religiosa de nuestros hijos? Todo yo, primero nena. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanas. Bueno, en lo personal, ¿verdad? Yo inicié con los dos que tuve en el Evangelio desde el vientre, hermana. Con mi hija Janet, pues ella llegó al Evangelio a los 3 años de edad y yo empecé a enseñar a ella los versículos de la palabra de Dios, ¿verdad? A decirlos, a grabárselos. La instruí también a orar, ¿verdad? Es uno quien les instruye, hermana, quien les enseña. Y con mis hijos, hermana, que nacieron en el Evangelio, desde que estaban en el vientre me gustaba leerles la palabra de Dios. Me recostaba en las noches y me ponía a leerle, hermana, en voz alta la palabra de Dios a los dos. Yo creo por eso les gusta mucho la lectura a los dos. Pero de esa forma, les instruí, hermana, desde el vientre de su madre, como nos decía nuestra hermana Cristina, desde que están aquí, hermana, ellos en el vientre, ellos aprenden a desarrollar ese oído y a desenvolverse, hermana, en este ambiente espiritual. Hace poquito nació el bebé de nuestra hermana María y comentaba algo mi esposo, ¿verdad? Cuando lo trajeron al culto, dijo ese niño de seguro de haber pensado, ya llegué a donde cada semana me traen. ¿Por qué? Porque se identifican, hermana, desde que son, ¿verdad? Están en el vientre de nuestra madre. Entonces, yo creo que es muy importante que los instruyamos, hermana, que la iniciación de la educación religiosa sea desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Desde nuestro vientre, hermana, nosotros podamos inculcar la palabra de Dios, ¿sí? Desde el vientre es importante que ellos conozcan que hay un solo Dios, hermana, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Hermanas, como decía la hermana, de verdad, mire, cuando nuestros hijos están desde el vientre y cuando los traemos a la iglesia, ¿cuándo han visto un niño gritando porque uno canta y alaba a Dios? Cambio, traen otro niño que no está acostumbrado a la iglesia, grita, ¡ah! O se colocan las manos, ¿no? Pero nuestros hijos ya están impuestos, ¿no? Ellos ya están impuestos a la iglesia, a la iglesia. Entonces, vuelvo y digo, creamos hijos y no condiciones. Llega un momento que ellos tienen que tomar la decisión si quieren servir a Dios o no. Va a llegar un momento, porque algo, hermanas, que tenemos que tener muy en claro, Dios tiene hijos, no nietos. Que porque yo soy cristiana, ya literalmente mis hijos son de Dios, ya no. Ellos tienen que tomar la decisión a quién van a servir. Pero declaramos y creemos que mi casa y yo serviremos a Jehová. Gloria al Señor, a nuestro Dios. Entonces, ¿de qué edad podemos iniciar la educación? Desde que el Señor nos rescató. Como decía la hermana Nenita, que su niña ya tenía 3 añitos cuando llegaron a la iglesia. Cuando mis papás llegaron a la iglesia yo tenía 10 años. ¿Sí? Ahora me casé en la iglesia y todo, y mis hijos desde el vientre todos, ¿no? Hermanos, sí, algo que se los digo, que el ejemplo mire, hermanos, de todo corazón se los digo, mis hermanas, la transparencia que usted es con Dios. Algo que yo siempre les digo a mis hijos es: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sirva a Dios, que Dios se encarga. Hermanos, y yo lo he visto y mis hijos lo han visto. Tengo uno de 22 años, bueno, aún mi niña, la mayor, que es de mi esposo, pero yo la quiero como mi hija, Esperancita. Daniel, ella tiene 35 años, Danielito tiene 22, mi otro niño tiene 20 y mi niña tiene 15. Y algo que leemos, bueno, en la casa, cuando no había
dinero, o cuando ellos pedían algo y no teníamos, nosotros quitamos, bueno, sobre todo mi esposo quitó esa palabra, no tengo, ahora no, sino Dios proveerá. Entonces mis hijos, cuando mi esposo decía Dios proveerá, decía mi niña, no tiene. Pero hermano, algo que Dios nunca nos dejó en vergüenza. En la mañana mi esposo decía, Dios proveerá. Y a las 3, 4 horas alguien llegaba. Alguien llegaba. Entonces mis hijos decían, no, mi papi dice Dios proveerá, tranquilo que ya viene. Ya viene. Entonces, pero si uno dice, no, no hay, no tengo, está cerrando las puertas. O sea, no hay posibilidad de nada porque ya, no, Dios proveerá. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que, Él lo dijo, Dios proveerá, Él es nuestro proveedor. Amén. Pero hay que saber, porque hermana, es fácil hablar, pero en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Ahora, todo hogar tiene vacas gordas y vacas flacas y reflacas, ¿o no? Hay economías fuertes que a veces el diablo se mete con nuestra economía para ver si nosotros blasfemamos o decimos cosas negativas. Pero no, haga lo que quiera, que Jehová es nuestro. Gloria a Dios. Gracias, hermana Cristina. La última pregunta en esta sesión de la educación en nuestros hijos dice, ¿alguna vez termina nuestra responsabilidad en la crianza de nuestros hijos? ¿Hay alguna edad en la crianza de nuestros hijos en que usted diga, ya no me meto más, aquí hice mi trabajo? No, mami. Yo digo, aquí hay hermanas más viejitas que yo. Uno no termina, porque uno todo siempre tiene un consejito. ¿O no? Uno siempre tiene un consejito. Y mire, lo más lindo, no sé si a usted le ha pasado, mis hermanas, las que tienen hijos mayores que los míos, que muchas veces ellos ya están casados, ya tienen su propia familia, y ahí la llamadita, mami. O pasa así con mi niña Esperanza, ella nos llama, queremos hacer este negocio, queremos hacer esto o aquello, y el consejito, ¿no? Y hermana, yo a veces les digo a mis hijos, mire, a veces, aunque ellos están grandes, a veces uno tiene que recordarle quién es la mamá. No sé si a usted le ha pasado que le ha tocado pegarle a sus hijos grandotes y uno dice, agarra un palo. Porque uno ya no puede con la fuercita de uno tan grandote, pero hay momentos que uno tiene que recordarles. Oiga, usted porque tiene la voz gruesa, grandotes, pero yo les voy a recordar quién es la mamá. ¿No? Entonces, uno no termina, o hay veces uno ve que ellos están cometiendo errores con los hijos. Y uno aparte, no delante de los nietos, no haga su show. No, aparte, dígale, yo creo, hijo, hija, que no es el método. O sea, que uno como mamá nunca termina de criar a los hijos. Digo yo, no sé, hermana Nena, ¿usted qué piensa? O sí, hay un momento que uno dice, ya terminé mi trabajo. Ahí nos vemos. No, bueno, referente a la responsabilidad espiritual, ¿verdad? A la instrucción espiritual, la palabra de Dios nos da algo clave muy, muy importante. Él dice, instruye al niño. ¿Sí? Él dice en su palabra, instruye al niño y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra de Dios nos habla claramente de que la instrucción tiene una etapa donde yo tengo que dedicarme a instruir.
En esa etapa hasta la adolescencia, hermana, usted y yo necesitamos aprender a instruir. Y es una etapa demasiado fuerte, cansada, agotada, porque ellos están en el proceso de cambios, ¿verdad? Emocionales, de todo ese proceso que el niño lleva. Entonces es un proceso donde es agotador. Ay, por ahí dicen, ahí viene la etapa de los 2 años, que Dios mío, es una cosa terrible, hermana. Ahorita yo lo veo con mi nieto Matías, que a veces pues me toca cuidarlo en los servicios y aquí, hermana, y yo no puedo hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Y Cristi, yo quiero que Cristi venga en mi auxilio. Es la etapa donde ella tiene que instruir, ¿verdad? Y dirigir al niño a que evite esos berrinches, como todos los niños en esa etapa, hermana, es una forma de estar. No, ese berrinche, y no va a conseguir con ese berrinche lo que usted quiere. Pongo a mi nieto porque es mi nieto, yo no conozco a los demás, ¿verdad? Mi Yanel la tuve también en esa etapa de la vida, cargando aquí a Gamaliel, todos tuvimos nuestro tiempo en esa edad, pero es muy importante que entendamos, hermana, algo. La palabra de Dios dice que la instrucción es a la edad pequeña. Usted no quiera instruir a su hijo ya cuando esté grande. La instrucción de la palabra de Dios y todos los valores que usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos tienen que ser en la niñez. Porque va a llegar el tiempo donde el mismo hijo va a tomar sus propias decisiones. Entonces ahí llegamos a la etapa que nos dice nuestra hermana Cristina, ¿no? De, ahí va el consejito, pues ya nada más no nos queda otra nomás que dar la ayudadita de un consejito, mijo, pero es usted quien toma sus decisiones y quien acarrea sus responsabilidades por las decisiones que tomó, ¿no? Pero es mi responsabilidad. Yo siento que sí hay un término, porque la palabra de Dios me dice, instruye al niño. Cuando él sea viejo, él no se va a apartar de mis caminos. Si hiciste lo correcto, si lo instruiste de la forma correcta, a lo mejor en el tiempo de la juventud, hermana, toma malas decisiones, pero él dice, cuando fuese viejo, va a tener que, devuélvete. Porque lo que tú instruiste, ahí está. Lo que tú sembraste en el corazón de tu hijo, tarde que temprano va a volver a florecer. Por Entonces, eso, hermana Nena, hay que saber qué estamos sembrando. amén. Es ¿Qué muy estás importante. sembrando? Porque eso va a cosechar. Amén. Entonces, yo creo que sí, hermanas, hay un momento, un tiempo donde usted termina, donde yo termino como madre de instruir. ¿Y sabe qué? Yo prefiero que cuando estén pequeños batallar e instruirlos. Cuando están pequeños, hermana, y no cuando están grandes, por no haber hecho mi trabajo y no haber instruido y no haberme esforzado, hermana, en ese tiempo de hacer lo correcto, yo de instruir a mi hijo, llega el tiempo, hermana, en que cuando están grandes quiere uno andarlos corrigiendo, quiere uno andarles instruyendo, quiere uno andarles enseñando lo correcto, lo que es bueno, lo que es malo. Ya no es el tiempo. La instrucción la da el Señor claramente en su palabra. Instrúyelo cuando él es niño. De cierta edad a cierta edad es la instrucción de una madre y de un padre. Va a llegar el momento en que él ya va a tomar decisiones. Y desde los 18, mi hermana, ya salen de ese cascarón y ya no quieren que uno les diga nada. Entonces, sí hay un tiempo, hermana, en el cual termina la instrucción espiritual y valores que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos. Ese es lo que yo pienso conforme al Evangelio, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Hermanas, mire, también como decía la hermana, mi hermana Nena, mire, también un ejemplo, uno escucha que los hijos llegan a los 18 años y quieren escapar de casa, que porque pues ya son adultos, ¿no? Mayores de edad. Pero en mi caso, en el caso mío, mis hijos no se quieren ir de mi casa. Y hay veces, hermanas, decía, ya tienen, bueno, uno tiene 20, el otro 22, mami, voy a salir con mis amigos. O sea, no nos piden como permiso, como que, pero sí nos dicen, o sea, mami, voy a salir, ¿será que puedo salir? O sea, yo a veces uno dice, ay, mijo, pero sí, salga. O a qué horas, entonces hay gente que decía, pero ya están grandes. Yo dije, pero la comunicación es importante.
¿Y eso se aprende dónde? En casa. Porque pues así nos acostumbramos mi esposo y mi persona. Vamos a, por lo menos mi calendario de salir, yo lo tengo en mi casa. Ellos saben qué día viajo, qué día llego. No que, no, pues, mami, ¿para dónde va? ¿Qué te importa? No, ellos saben mi calendario. Mami, ¿usted viaja esta semana? Sí, amor. ¿Cuándo llega? Ya sé cuándo llega. Ya, no hay que ocultar nada, o sea, pero mire, esos son valores, ¿no? Y cosas que se aprenden. Hay otras que quieren escapar, hay unas que se quieren escapar porque en su casa es un caos. Y con el primero que llega se van. Sí, se las llevan. ¿Por qué? Porque en su casa, ¿no? Pero gracias a Dios que Dios nos está ayudando. Y hay algo, hermana, que usted, ay, hermana, pero es que yo no hice esto, yo no hice aquello, ¿no? Ahora, el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar el presente. Y sí podemos cambiar nuestro comportamiento con gozo. Ay, hermana, de pronto yo cometí muchos errores, no hice aquello. No, pero estamos en el camino de la perfección. Y si usted está hoy aquí en esta conferencia, es porque el Señor nos quiere dar un aprendizaje que sí podemos. Muchas gracias, hermanas, a las dos. Bueno, hermanas, entonces aquí finaliza nuestra primera sesión de este foro. Yo creo que hemos aprendido bastantes cosas en este tiempo que hemos estado hablando acerca de la educación, tanto educación religiosa como también la educación moral de nuestros hijos, ¿verdad? Ya sea que tenga hijos pequeños o tenga hijos grandes, yo creo que hemos aprendido ciertas cosas que podemos poner en práctica con cada uno de ellos, ¿amén? Para que puedan ser mejores. Y yo creo que el deseo de toda madre es que sus hijos les vaya bien en la vida, amén. Yo creo que ninguna deseamos lo contrario para nuestros hijos. Entonces aquí termina nuestra primera sesión. Vamos a tener 5 minutos para que usted se relaje un poquito, puede ir al baño o tome agua, algo, y luego ya iniciamos con la segunda sesión y última de este foro, amén. Gracias, hermanas. Segunda sesión, les pido su atención a todas, por favor. Y esta segunda sesión es acerca de la disciplina. Amén. Para iniciar con esta sesión de la disciplina, vamos a iniciar hablando del carácter y el temperamento de sus hijos. ¿Alguien de aquí sabe lo que es el carácter y el temperamento? Que pueda levantar su mano y decirme la respuesta. Nomás, no todas a la vez. El temperamento y el carácter. Hermana Manuela. Amén. El temperamento es algo, son características con las que nacemos, ¿verdad? Y el carácter es algo que se va forjando conforme al ambiente en el que vivimos. Algo importante del temperamento en nuestros hijos es que las características del temperamento no son en sí mismas buenas o malas, pero la manera en que las vemos y las abordamos los padres sí que influyen mucho en la conducta del niño, en que él se adapte al entorno o choque con él. Entender el temperamento de nuestro hijo o hija ayudará a aceptarlo como es y por tanto a trabajar con sus características, en vez de oponernos a ellas. Los expertos e investigadores en pediatría definen 3 grupos en los cuales puede encajar el temperamento de un niño: niños fáciles, niños difíciles o niños lentos para reaccionar. No sé si esto usted lo sabía, pero hay a veces que yo creo en las enseñanzas en su grupo de damas le han hablado de los temperamentos del sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático, ¿verdad? Pero para los niños es diferente. Para ellos se dividen en estas 3 categorías: en niños fáciles, niños difíciles o niños lentos para reaccionar. Según en la categoría que encaje sus hijos,
es la forma o las características que tiene, ¿verdad? Cómo es, cómo se desenvuelve, cómo reacciona a las cosas que están en su ambiente. Ahora, estas cosas, claro que en cada categoría tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿verdad? Por eso es importante que usted sepa, se dé a la tarea de investigar, de leer y para saber cuál es el temperamento de mi hijo, en cuál de estas tres categorías se encaja, porque de esa forma le va a ser muchísimo más fácil tratarlo. Porque es diferente tratar un niño que a lo mejor nosotros le decimos porque lo vemos así, ¿verdad? Un niño tranquilo a un niño que no es tan tranquilo, ¿verdad? Que a lo mejor es más inquieto o se concentra menos. Hay niños que usted le dice, siéntate aquí, mijo, y él se queda ahí sentadito y no se mueve. Y usted puede irse o puede andar en otro lugar y él se va a quedar ahí sentadito porque usted le dijo que se sentara. Porque su carácter a lo mejor es de un niño fácil, ¿verdad? Y él puede mantener la calma. Pero es diferente tener un niño que a lo mejor sea un niño difícil, que tienden a ser a lo mejor más inquietos o más curiosos. Y aunque usted le diga 1000 veces, siéntate aquí, hijo, él nunca le va a hacer caso y nunca se va a quedar ahí sentadito, a lo mejor a menos de que le deje ahí un juguete, ¿verdad? O algo que le guste hacer a él. Pero por eso es necesario que nos demos a la tarea de buscar, incluso en los adolescentes, también todavía hasta cierta etapa ellos encajan en estas categorías. Por eso, según la edad de sus hijos, usted puede buscar o investigar cuál es el temperamento de mi hijo y a través de eso poder ayudarle de una mejor manera, porque así como, por ejemplo, las que tienen más de un hijo se dan cuenta que cada uno es diferente, ¿verdad? Entonces, la forma de tratarlo a cada uno, de educarlo, de criarlo, va a ser diferente. No se puede hacer de la misma manera con los tres, porque por eso luego dicen, es que con este me resultó más fácil criarlo que con este ha sido bien difícil. Pero es porque a lo mejor no he entendido el temperamento que tiene él y por eso como lo crié de la misma forma que al que tiene el temperamento más fácil y no investigué, ¿verdad? No me eduqué acerca de esto, entonces por eso se me hizo más difícil criar al que tenía un temperamento un poco más difícil. Amén. Entonces, vamos con la primera pregunta que dice, ¿por qué es importante conocer el temperamento de mi hijo y cómo ayuda en la disciplina y la formación del carácter? Hermana Nena. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanas, pues es muy importante conocer el temperamento de mi hijo para saber cómo trabajar con él y permanecer paciente en lugar de frustrarme. Y aprender a buscar soluciones para su temperamento, para su forma de ser, ¿verdad? Si no, pues no le vamos a ayudar. Por ejemplo, tú puedes ayudar a tu hijo introvertido dándole consejos antes de una nueva situación. Un niño introvertido, hermana, hasta suda cuando él va a confrontar. Es más, con el hecho de saber que una visita viene a casa. El niño introvertido, hasta sus manos le van a sudar porque no va a saber cómo reaccionar, cómo recibir esa persona, qué hacer. Entonces, cuando llegan las personas, ahí está el niño, y allá se le anda escondiendo, mira, mijo, ya llegó, ya anda el niño metiéndosele entre la falda y de donde es demasiado introvertido, ¿verdad? Entonces, usted y yo debemos de capacitarnos, de conocer y saber el temperamento de nuestro hijo, por en este caso, como en este niño que es un niño introvertido, antes de la situación, antes de que venga la visita, sentarme, ayudarlo a él. Cómo hacer las cosas, cómo, ¿verdad? Puede él trabajar en su persona. Mi amor, nos va a venir a visitar fulanita de tal, mira, ella esto y para acá y para allá, y recíbela, mi amor, no tengas pena, mira, instruir al niño conforme a su temperamento, porque también si tiene uno revolucionario, ¿verdad? Pues, mira, mi amor, ya, ni caso hace tampoco. Entonces, todo eso es muy importante conocerlo, hermana, para poder dar la guianza correcta conforme al temperamento que nuestro hijo tenga, ¿sí? Dios les bendiga. Bueno, ¿por qué es importante conocer? Claro, para uno no llegar a las comparaciones. Y las comparaciones sí son bien feas. Cuando tú comienzas por el temperamento o el carácter del hijo, pero mira que este sí,
Y por eso, entonces, ahí hay problema. Pasa como Rebeca con los dos hijos, ¿no? Esaú y Jacob, ¿no? Porque todos eran diferentes. Y todos nuestros hijos son diferentes. ¿Se imagina si todos tuvieran el mismo temperamento? Sería un caos. O hasta uno choca con el temperamento de nosotros con ellos, ¿no? Decía mi esposo con mi hija, están juntas y pelean. Y no está ella cuando llega mi mamá. Me hace falta, ¿no? Pero entonces saber y conocer el carácter de cada hijo y trabajarle según la manera de cada uno es. No porque este es tranquilito y el otro es tremendo. Bueno, en el caso mío, mis dos hijos fueron tremendos. Eran terribles. Y en una ocasión yo dije, ay, pero sí. Entonces, una anciana me dijo, hermana Cristina, dele gracias a Dios que sus hijos son bien extrovertidos. Son de los que son bien despiertos. Dele gracias a Dios que ellos son extrovertidos y no usted luchando con dos niños enfermos. Y yo cada que ellos eran, digo, gracias Señor por estos hijos tan hermosos que me diste. Entonces, hay que saber y pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría. Para poder captar en el momento preciso la necesidad del carácter de nuestros hijos. Amén. Gracias, hermanas. La segunda pregunta dice, ¿debo emplear diversos estilos de parentalidad según el temperamento de mis hijos? Es decir, lo que decíamos ahorita, ajustar la forma en mi estilo de parentalidad al temperamento de cada uno de nuestros hijos y no intentar ajustarlos hacia nuestro carácter o hacia lo que nosotros pensamos. Bueno, pues sí, es de esa manera, hermana. Nosotros podemos emplear la parentalidad con nuestros hijos, eso es muy cierto, pero no de la misma manera lo debemos hacer, ¿verdad? Porque como dice nuestra hermana Cristina, cada hijo trae su propio temperamento, hermana, entonces no debemos de emplear las mismas estrategias, ¿verdad? De crianza con el uno hacia con el otro, sino que debemos de informarnos para poderles dar la crianza correcta, hermana, a cada uno de ellos, ¿verdad? Guiarlos de la forma correcta para no frustrarnos, sino aprender a hacer un trabajo correcto con cada uno de ellos. Sí, hermanas, porque, bueno, a ninguna nos enseñaron cómo ser madres. ¿O hay alguna aquí que estudió antes de que tener hijos? No. Como se dice, nos tocó luchar con el primero. Y según cómo nos fue en el primero, con el segundo. ¿No? Y si no, con el tercero. Y hay otras que 4, 5, 6, 7, 8. Pero cada hijo tiene su propio estilo de vida, ¿no? Y hay unos que son muy callados. Hay unos que usted los regaña, les puede decir lo que sea y ellos no abren su boca. En cambio hay otros que usted les está hablando y ellos también, ¿no? Ellos también están contestando, ¿no? Y a veces uno dice, ay, me gusta Julanito porque mire que se ni abre la boquita. En cambio tú eres un grosero. Y entonces comenzamos entre ellos mismos a ver rivalidad, ¿no? Mire, hermano, lo más lindo, gracias a Dios que tenemos a Jesús en casa. Cometimos muchos errores a veces sin tener a Jesús en casa, pero teniendo al Rey de la Gloria, créame que el Señor nos va a ayudar. Sí, hay momentos que a uno le entra coraje por situaciones de los hijos, pero hermana, recuerde que tenemos un Dios grande y poderoso. Lo que no puede hacer, bueno, en Colombia decimos la cantaleta, que hablan mucho, alegamos, lo que no puede hacer eso lo hace el poder de la oración. Gracias, hermanas. Y yo creo que si hablamos de disciplina, un tema que se debe de tocar en cuanto a la disciplina, porque también es disciplina, es el castigo físico. Amén. La OMS dice que las mujeres maltratadas y sometidas a la pobreza suelen ser madres maltratadoras de sus hijos. O sea, el mismo comportamiento, lo mismo que ellas vivieron, van a hacerlo a sus hijos, ¿verdad? Si ellas fueron maltratadas, muy seguramente también maltratarán a sus hijos. Aparte de eso, hay otros
registra otros factores de riesgo para el maltrato infantil, como las dificultades económicas, las desigualdades sociales y de género, la falta de vivienda adecuada, los niveles elevados de desempleo o pobreza, la disponibilidad fácil de alcohol, drogas, la prostitución y el trabajo infantil. La Biblia nos habla enfáticamente de la importancia de la disciplina. Es algo que todos debemos tener para ser personas productivas y es mucho más fácil aprenderlo mientras aún somos pequeños. Los niños que no son disciplinados crecen en rebelión, no tienen respeto por la autoridad y como obvio resultado no estarán dispuestos a obedecer y seguir a Dios. Amén. Leyendo una escritura en Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Cuando yo leía este versículo decía, pues es toda la razón. Claro, sabemos que a nuestros hijos no les gusta cuando nosotros podemos traer un castigo físico o en disciplina, ¿verdad? A lo mejor hablar con ellos, no de pegarles, sino el hablar con ellos como un regaño. Les trae tristeza, pero dice que esto da un fruto apacible de justicia. Quiere decir que después usted va a poder ver el reflejo cuando sus hijos, usted hizo una disciplina con ellos. Va a poder usted ver un fruto apacible de justicia porque fueron ejercitados en disciplina. Amén. Ahora, la disciplina, el castigo físico en los hijos no es desquitar mi enojo con ellos. Yo leía que decía, una psicóloga decía, es diferente cuando tú le das una nalgada a tu hijo porque se portó mal, ¿verdad? Hizo algo que tú ya le habías dicho a lo mejor que no lo hiciera, le das una nalgada, después hablas con él, ¿verdad? Le explicas por qué lo hiciste, luego lo puedes consolar, no tiene nada de malo que lo abraces y le expliques la situación, pero tú estando ya tranquila. Y no en el momento, a lo mejor en el enojo por lo que hizo, me agarro a pegarle y pegarle porque estoy enojada, ¿verdad? Porque ahí sí ya llegamos a un maltrato y les llegamos a pegar hasta en la cabeza o agarrarlos de pellizcos o un zape o un jalón de pelos o algo. Ahí ya caemos en algo que sí es maltrato. Amén. La Biblia nos habla muchas veces, que leí ahorita en la mañana el proverbio, que dice que la necedad está ligada al corazón del adolescente, del joven. Dice que solamente con la corrección de la vara se le será quitada. Entonces, el castigo físico no es malo, el maltrato a su hijo, eso sí es malo. El caer en el maltrato, el caer en que en el momento que me enfurezco lo agarro a golpes, eso sí es malo. Pero no es malo el que yo le castigue y luego después hable con él y le diga por qué lo hice y que pueda incluso también consolarlo, ¿verdad? Abrazarlo cuando todavía está llorando y sí, hijo, yo sé que te duele, te dolió, ¿verdad? Pero son cosas para que tú puedas aprender en un futuro y puedas tener, como dice aquí decía la escritura, fruto apacible de justicia porque fueron ejercitados en la disciplina. Amén. La primera pregunta dice, ¿es el castigo físico una forma correcta de disciplinar a nuestros hijos, hermana Cristina? Bueno, a veces, en Colombia decimos, tanto juguete los curte. Y a la final dice, ya ni me duele. ¿No? Lo más, uno les mete sus correazos, ¿no? Cuando están bien pequeños. Pero ya cuando llegan adolescentes, ya la correa a ellos no les, pero sí de pronto castigarlo con lo que más les gusta. Ellos les encanta la tablet, les encanta nuestro teléfono. Yo no sé si a alguna mamá, sus hijos les encanta el teléfono de uno. Les encanta el teléfono. Y un tiempo, hermanas, que los datos se me los acababan. Porque se metían a ver cosas en YouTube, muñequitos y yo, ¡ay! ¿Qué? Porque cuando yo más necesitaba no tenía datos. Y bueno, porque les encanta el teléfono de nosotras. No vas a jugar. Entonces, a veces no es tanto castigarlos físicamente, sino con lo que más les gusta. Y ellos saben que, otra ocasión mi hija, un ejemplo, cuando se portaba mal, yo le decía,
ella me decía, no te quiero, ella enojada, y yo le decía, pues igual, tampoco, ¿no? Y otro día me decía, te amo mucho, y yo no le decía nada, y llegaba y me decía, ¿por qué no me dicen lo mismo? Entonces, o a veces la indiferencia, no le hables, mami, no escucho. Entonces ellos notan que hay castigos que no son solamente físicos, que pueden servirnos, ¿no? Y hablar, un ejemplo, a veces le pegamos y los castigamos y ni siquiera les explicamos por qué le estamos pegando. No, te voy a pegar. ¿Por qué? Hiciste esto, esto y esto. A veces mis hijos me hacían pataletas, hermano, en los centros comerciales, o cuando hay gente ellos se las lucen. Ay, ¿no? Entonces yo solamente los miraba y les decía, en la casa arreglamos. Ellos al principio pensaron que era broma, pero cuando llegaba a la casa yo los castigaba. Listo. Otro día la niña también me hizo entonces íbamos en el camión y faltaban como unas 3 cuadras, porque ellos conocen dónde queda la casa. Faltaban como 3 cuadras cuando ella comenzó a llorar en el camión. Y la gente, ¿qué le pasa a la niña? Porque es que no lloraba pasito, lloraba duro. ¿Qué le pasa a la niña? Y dice ella, es que ya vamos a llegar a la casa. O sea que ellos saben, hermanos. A veces nos quieren manipular, pero hermanos, aunque un momento usted le diga, te voy a castigar, y llegas a la casa y usted no lo hace, pierdes autoridad. O ellos hacen cosas como para que uno se le olvide. No se te puede olvidar. ¿Por qué? Porque a la próxima vez no te van a tener en cuenta. Mi mamá dice siempre que me va a pegar y no hace nada. No, pierde autoridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué pasó, hermana nena? Ay, por ahí me pisó un callito. Aleluya. Gloria a Dios, hermana. Ay, hermana. Dios está hablando. Gloria a Dios, gracias, Señor. Pues sí, hermanas, es muy cierto que además del castigo físico hay más estrategias de disciplina que podemos emplear con nuestros hijos. Y yo puse de las primeras es enseñar al niño la diferencia entre lo malo y lo bueno, con palabras y acciones. Pero estas palabras y esas acciones, como nos decía nuestra hermana Cristina, ¿verdad?, deben de ser calmadas. Porque si mi hijo anda gritoneando allá afuera, hermana, o gritoneando ahí, oye, tú cállate. O sea, no estoy corrigiendo de la forma correcta porque yo misma, sí, yo misma hago lo mismo que él hace y tengo que entender que él es un niño inmaduro que no sabe lo que hace, mas se supone que yo como madre sé lo que estoy haciendo y que yo tengo que tener un nivel, un nivel de madurez mayor que el de mi hijo, ¿no? Entonces necesito aprender a controlar mi carácter, mis emociones, para poder darle el consejo correcto y dar el castigo correcto a mi hijo, hacerlo de una manera correcta. Tenemos que hacerlo calmados y tratar de ser un ejemplo de la conducta que usted quiera ver en su hijo. Entonces, tenemos que ser un ejemplo. Quiero que entendamos algo antes de dar ese castigo, hermana, ¿sí? De dar ese castigo al niño. Porque muchas de las veces, hermana, o la mayoría de las veces, las malas conductas de nuestros hijos o las malas reacciones de nuestros hijos, pues es lo que ellos han visto en nosotros, ¿sí? Entonces, yo no voy a ir a corregir a un hijo mío que es agresivo o aguerrido en su forma de pensar o de ser cuando yo soy igual, porque no lo voy a poder lograr corregir, porque lo estoy corrigiendo siendo de la misma forma que él. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quiero tener
un buen hijo que tenga estas actitudes, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, trabajarlas ¿en quién? En mí misma, en mi persona. No quiero que sea un niño gritón, ¿qué es lo que tengo que hacer? No gritar. No tiene que ser un niño corajudo, ¿qué es lo que no tengo que hacer yo? No manifestar el coraje, sino aprender lo que nos dijo la hermana Cristina, controlarme, controlar mis emociones, aprender. Se supone que yo ya soy una persona más madura, ¿no? Y que tengo que aprender a tener autocontrol de mis emociones más que mi propio hijo. Él no entiende todas esas cosas, él está desarrollando ese autocontrol con la ayuda de mamá, con la ayuda de papá, pero si él mira que papá y mamá están tanto controlados emocionalmente, pues él no va a poder controlar sus emociones, porque siempre hay esa conducta en el hogar. Entonces, una de las cosas en las cuales yo tengo que aprender a enseñarle a mi hijo es aprender lo bueno y lo malo, pero enseñárselo ¿cómo? De la forma correcta, ¿verdad? Con mi vida, con mi persona, con mi forma de tratar las cosas. Otra es poner límites. Apliquemos reglas claras y coherentes que sus niños puedan seguir. El número 3 es determine consecuencias de formas calmadas pero firmes. Explique las consecuencias de comportarse bien o comportarse mal. Inclusive podemos escribirlas, ¿no? Ok, si tú te comportas o tienes esta conducta así, mi amor, va a haber estas consecuencias. Si tú haces lo bueno también va a haber gratificación, ¿por qué no? Hermana Nena, usted me hizo acordar una vez lo que usted dice, poner reglas, ¿no? Amén. Entonces yo les dije un día a mis hijos, cuando ustedes fallen, el castigo es el celular, ¿no? Entonces ustedes no vayan a pretender que yo les vaya a decir, denme el celular, sino que si usted sabe que falló, automáticamente ustedes me dicen, mami, fallé, y me entregan el celular. Ay, hermano, eso era broma. Entonces, a veces fallaban y no daban el celular, y decía el otro, entrega el celular, fallaste. Pero son reglas que se ponen, hermanas, son reglas, y ellos saben que, bueno, conmigo ellos sabían que cuando yo decía, yo cumplía. Entonces, es bueno eso, lo que decía la hermana Nena, tener muy claro que cuando hay reglas y escribirlas, para que ellos no se olviden. Y no solamente ellos, hermana, también nosotros, ¿verdad? Porque suele suceder de que ponemos reglas y no las respetamos o no las llevamos a cabo. Entonces es muy importante que también eso lo vean ellos, ¿verdad? Otra es, dígale que si no recoge sus juguetes, usted los guardará y no podrá jugar el resto del día, pero es muy bonito es cumplirlo, hermana, establecerlo y llevarlo a cabo, ¿verdad? Porque a veces el niño es muy bueno para andar sacando todas las cosas, hermana, y juega y trae un regadero en toda la casa y usted ahí bien cómoda, a gusto, que a veces la visita llega o usted misma se anda cayendo con todos los juguetes, pero ni usted ni el niño los levanta, ¿no? Establezca límites, ¿verdad? Donde, ok, mi amor, te voy a dar la libertad de que puedas jugar. Yo voy a comentarles algo, un error, porque precisamente dijo la hermana Cristina algo. A nosotros no se nos enseñó. En aquellos años el evangelio todo era pura espiritualidad, hermana. Alguien que esté aquí conmigo de aquellos años antaños. Yo no soy tan vieja. Hermana, en la iglesia, en la congregación de nosotros todo era espiritual. Toda espiritualidad, puro servicio, puro culto. No se nos enseñaban todas estas cosas que se nos enseña ahora. Toda esta bendición, esta información, todo esto que ahora se nos está dando. Solamente se nos inculcaba la espiritualidad y no, los seres humanos somos seres emocionales, los cuales necesitamos aprender también de las emociones, de cómo nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida emocional, tanto personal como con nuestros hijos. Entonces no nos enseñaron a ser mamás, hermano. Ahora usted puede, ¿verdad? Si usted es una madre joven, va a poder hacer las cosas de la mejor manera porque ya hay información. Antes no había YouTube, antes no había nada de eso, hermana, ni libritos que se escribieran referente a todo eso. Uno crecía como Dios le daba licencia en su vida emocional para llevar y corregir y hacer las cosas. Yo en mi situación que yo llevé con los dos mayores, ¿verdad? Porque ellos no le dicen nada a Damaris, no, Damaris, tú estás pero bien suave. ¿Por qué? Porque ellos experimentaron conmigo, hermana, y con mi esposo mucha dureza, hermana.
éramos muy firmes. Ellos no podían gritar porque al hermano le gustaba que gritaran y a mí no me gustaba que me hicieran tiradero. Así que imagínense, sentaditos y seriecitos los dos. Sí, entonces en casa no me gustaba el tiradero, así es que ellos no tiraban nada, hermano. Y en cuanto jugaban, ellos andaban jugando y yo atrás de ellos recogiendo. Entonces no me enseñaron, ¿verdad? Que ok, mi amor, ahora con la niña, la más chica, ella jugaba, hermana, con sus juguetes y todo, juega y todo, pero recoges. Y él decía, no, mamá, mira qué esperanzas que antes a nosotros era hasta tener un regadero, déjala que juegue, pero que recoja. Entonces, son cosas que uno fue aprendiendo, hermana, pero pobrecitos los mayores, ¿verdad? Pues fueron los que recibieron todo el maltrato emocional, físico, por falta de instrucción, hermana, por falta de conocimiento, mi hermana. Entonces, hermana, ahora que nena, usted tiene… Ajá. Bueno, a mí me pasa, o cuando estaban ellos más pequeños, yo viajo, ¿no? Entonces, pero yo antes de viajar, hermanas, a veces llego a los eventos un poco cansada, porque uno tiene que dejar todo, porque soy madre, soy esposa, que planchar la ropita de él, que esto, que aquello, ¿no? Y bueno, entonces cuando yo viajo todavía, pero cuando estaba más pequeños, entonces yo antes de viajar yo dejaba todo impecable. Y cuando yo llegaba, y todo un tiradero, entonces yo me enojaba, hermano, porque entonces yo decía, ¿por qué llegas enojada? ¿Cómo no me voy a enojar si yo dejo todo bien? Entonces ellos, un ejemplo, mami, ¿a qué hora llegas? Y yo, ¿para qué? No, ¿a qué hora llegas? Entonces, sabiendo que yo iba a llegar a 1 hora, 2 horas, cuando yo llego, hermano, yo encuentro todo bien. No perfecto, porque pues sí, pero porque, hermano, son reglas. Yo dije, ¿cómo? Esto es convivencia. ¿Cómo que si yo cocino, cómo tengo que decirte que lave los trastes? No, tú sabes que hay que lavar. O si tú ves que yo barro, voy a trapear. O sea, todo es convivencia. Ahora, así como los hijos, tú los enseñas en casa, donde quiera que ellos van a ser igual. No que, tu mamá no te enseñó no, mi mamá no me enseñó. ¿No recoges el plato de la mesa? Mi mamá lo recoge. ¿Cómo? Otra cosa, enseñarles a ser agradecidos. Si usted les sirve la comida, gracias mami por la comida. Gracias por el café. Gracias mami. Que sean agradecidos. Porque cuando ellos van a otra casa, también son agradecidos. Ay, pero por todo agradece. No, porque gracias a Dios mi mamá tiene salud y nos cocina rico. ¿Cómo no le voy a decir que cocina rico? Entonces, hermano, eso hay que enseñar en casa. Yo hablo mucho. Sigue, hermana. Gracias, hermanas. Y la última pregunta que tenemos en esta sesión dice, ¿cómo podemos balancear de manera apropiada la tolerancia y la corrección? Bueno, yo me di a la tarea de ver el significado de la palabra tolerancia. Tolerancia significa que se puede definir como el respeto hacia otras personas, hacia sus ideas, prácticas o creencias, con independencia de que son iguales o diferentes a las nuestras. Tengo que aprender a ver desde el punto de vista, en otras palabras, hermana, tengo que aprender a ver desde el punto de vista de mi hijo y entender que él no ve las cosas de la misma manera que yo las veo. Y eso me enseña a ser tolerante y corregirlo de la manera apropiada, ¿verdad? Tengo que entender que él es un niño y que él no va a mirar las cosas a la misma manera o a la altura que yo las veo. Entonces eso me va a ayudar a mí a ser una madre más tolerante para poder corregir o disciplinar la vida de mi hijo. Ahora, usted quiere una pregunta. Perdón, mi Cris. ¿Usted quiere terminar acompañada o sola? Hay que ser tolerantes. Porque, hermano, hay momentos. Usted quisiera agarrar los hijos así. ¿No? Hay momentos que usted quisiera o no. O sus hijos son tan perfectos que usted nunca. No, hay momentos que uno quisiera como que desbaratarlos.
¿Sí o no? Como madre, estoy hablando como madres. Pero nos acordamos que el único que los puede cambiar, transformar, se llama Jesucristo. Entonces, hay que ser tolerantes. Mire, cuando yo veo una anciana sola, sin perros, sin gatos, sin gallinas, sola, yo digo, ¿cómo sería joven? Todos tenemos mal genio. Todos, o no, hay alguna aquí que no es mal geniada. Todos tenemos un lado oscuro. Pero con la ayuda de Dios tenemos que cambiar nuestro comportamiento. No sé si a usted le ha pasado que usted está enojada con los hijos. Está en un momento que... ¿Quién no pelea con los hijos? Levante la mano las que pelean con los hijos. Y un momento está peleando usted con sus hijos, un momento no, sí, porque uno a veces arregla eso, mira tu cochinero, uno está. Y llega alguien a la casa en ese preciso momento. Un imprudente. En el momento que usted ya lo va a castigar, llega alguien. Llega alguien a casa y tocan, tú. Y siga. Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo está? Bendecida para bendecir. Automáticamente se nos va el enojo. ¿O no? O usted sigue. No, usted no. Se pone la máscara. Se le quita el enojo. ¿Sí o no? Y usted cambia. De pronto, si la hija le dijo, usted un momento, 2 minutos antes, su hija le dijo, ¿dónde está la blusa? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde la dejaste? Y usted está enojada. Y llega a la visita y dice, mami, ¿dónde está la blusa? Mami, está atrás de la mesa, allá atrás. Cambiaste tu comportamiento. ¿Sí o no? Porque tenemos que buscar. No, hermano, vuelve la tolerancia. Hay momentos que uno me relajo. En una ocasión yo quería desbaratar a uno de mis hijos. ¿Cuántos han querido desbaratarlos? No, pues yo iba con toda a desbaratarlo. Cuando mi hijo José llega y me dice, yo ya iba a subir las gradas. Daniel corrió, porque ellos corren, son cobardes. Porque ellos saben que cuando la mamá está enojada, la mamá hace cualquier cosa. Y Daniel huye, corre, y yo iba atrás. Cuando José se me hacía así en las gradas, relájate. Y yo, respira. Exhala, inhala, ¿cómo es? Exhala, inhala. Ya, relájate. Y le dice, mami, no lo vaya a desbaratar. Déjelo. Después usted no habla con él. Hermano, me desarmó. Y de una se me quitó el coraje. Hermanas, con nuestros hijos no es fácil. ¿Sí o no? Pero tenemos un Dios que nos va a ayudar. Que nos va a ayudar. Porque, hermano, la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque esto también es de espiritualidad. Si tu hijo está en Dios, las cosas son más diferentes. O hay personas que a mí me enoja cuando, no sé, pero a mí me enoja un poco cuando me dicen, cuando mi niña, porque ellos son humanos. Los hijos de pastores no son robots. Ellos, y cuando comienzan y es la hija del pastor. Ay, a mí como que me... Y yo digo, pero ella es humana. ¿Cómo que es la hija del pastor? Ella puede jugar, puede gritar como sus hijos, ¿no? Porque son humanos. Pero, hermana, qué lindo que usted termine su vejez con sus nietos, con sus hijos. Bueno, que usted no va a vivir con ellos, ¿no? Porque la suegrita está lejos. Pero qué lindo que haya una buena convivencia. A mí me parece tan lindo, hermana, la convivencia que tiene la hermana Nena con Janet, ¿no? Que la una le cuida a la niña, la otra... Eso es lindo, porque hay buena comunicación. Y qué lindo terminar con nuestros hijos. No, mi mamá, o la ayudan. Pero a veces uno ve casos de ancianos solos, ni ayuda de nada. Y uno dice, ¿y sus hijos? Ni sabemos. Pero ¿por qué, hermano? Hay que cambiar nuestro comportamiento con gozo.
Vuelvo y digo, cometimos muchos errores, nenita, muchos. Yo también cometí muchos errores. O muchas veces, perdón, un minutico ya. Muchas veces, a veces vienen a ponernos queja de nuestros hijos y a veces ni investigamos, sino que de una castigamos. Y cuando usted hace la investigación, resulta que fue injusto lo que usted hizo. Tenemos que tolerar, investigar. Primero investigue una parte y la segunda parte y luego castigue. Pero uno no, uno como mamá, pa, 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 pa. Y después, yo te dije, papi, que yo no era. Y ya uno le pegó al peladito, a la niña. Entonces, Dios me las bendiga. Yo hablo mucho. Gracias, hermana Cristina, por todas esas ilustraciones y buenos ejemplos. Bueno, hermanas, entonces, hasta aquí fueron las preguntas acerca de este tema, ¿verdad? De la crianza de los hijos. Yo creo que fue de bendición para todas el aprender, y aunque aquí los pudimos tocar rápidamente, a lo mejor estos temas, usted aún puede abundar muchísimo más y aprender todavía más cosas. Algo que nuestro pastor siempre dice es que nunca dejamos de aprender en nada. Nunca va a ser como que ya es suficiente del tema de criar a mi hijo, ya hasta aquí con lo que aprendí y ya. Usted puede seguir todavía aprendiendo más cosas, ¿verdad? De este tema tan bonito, y es algo muy importante para nuestros hijos. Entonces, vamos a finalizar con las preguntas. Nos faltan las preguntas libres de las hermanas. Con las preguntas que ustedes puedan hacerle a nuestras hermanas, amén. Si tienen alguna pregunta acerca de este tema, les pido por favor que levanten su mano y una por una vamos a acercarles el micrófono. Que la hermana Nena va a responder todas. Junto con la hermana Cristina. Entonces, Marco, ¿le puedes llevar? Claro que sí. A la hermana Vicky, por favor. Dios les bendiga. Mi pregunta es que siempre cuando veo a mis hijas que le pegan a sus hijos, y como que siempre me ando metiendo ahí, no le pegues, mejor háblales, mejor esto. Y a veces digo, ay, sí que sí les peguen, porque son a veces imperativos. Pero casi siempre me ando metiendo en que no les peguen. Y me duele, o no sé por qué me duele tanto que les peguen a mis nietos, ¿verdad? Bueno, sus propias madres, mis propias hijas, y luego dice, ay, por eso son como son, porque te metes y quién sabe qué, y me empiezan a regañar a mí también, y digo, pues habla con él, y empiezo ya así, y luego yo me pongo a pensar, ay, pues está mal o está bien, no sé por qué me duele tanto, a veces quizás no ve los que les peguen por allá donde yo no los veo. A todas las abuelas nos duele. Gracias. Pero ahí hay que ser sabios. Si la mamá le está pegando o castigando es porque hicieron algo, ¿no? Entonces, a veces en el momento que lo están castigando, pues no hablar uno ni meterse porque está perdiendo autoridad. Y el niño aprovechan. Está mi abuela, ahora no me pegan. Ahí está, porque está la defensora. Entonces, tratar de no meterse en el momento del castigo, pero si uno ve que es algo injusto, algo que no es, aparte que los niños no se den cuenta, porque entonces la mamá pierde autoridad. Es cuando el papá le está castigando al niño y uno como mamá se mete. No le pegue. No, hermana, aunque uno le duela y uno aguante. Ya después, aparte, decirle, no lo hagas así, hay otra manera, ¿no? Pero en el momento con el niño no, porque se pierde autoridad. Es lo mismo, hermana, que dijo nuestra hermana Cristi, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos como abuelas, hermana, a no meternos. Es un consejo. A todas las abuelas nos pasa, hermana, a todas. Porque como uno ya pasó ese proceso, uno ya lo vivió, entonces uno dice, así no. Pero no, hermana, ellas saben, como dice mi hermana Cristina, no, ellas saben el por qué lo hacen y por qué lo corrigen. Y si en algo mira uno que en realidad están haciendo algo demasiado mal, pues en su momento hablar con ellas y ayudarles a
a que comprendan que se hizo mal en el momento, ¿verdad? Que lo hicieron y cómo lo hicieron, pues. Amén. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta para hacerle a las hermanas? Levante su mano, por favor. La hermana Estela. Nada más yo quiero recalcar que como abuelas sí les quitamos autoridad a los padres, porque una vez mis dos hijos querían papitas y irse a jugar a las maquinitas. Yo les dije que no. Y mi hijo el más grande le dice al otro, ve con mi abuelita y ella te va a decir que sí. Y se fueron y ya cuando lo fui a buscar ya andaban jugando en las maquinitas. Eso también pasa cuando tú le dices a tu hijo no. Y va la abuela, sí, vete, vete. No, hermana, si la mamá dijo no, es no. O si un ejemplo también, si la abuela dice no, y usted como que la mamá dice, sí, vete, tampoco. Si la abuelita ya dio una orden, hay que respetar la autoridad, ¿no? Entonces, porque hermano, después vamos a estar llorando. Sí, porque cometemos errores. Bueno, hermanas, ¿alguien más que tenga otra pregunta que pueda levantar su mano? Dios las bendiga, hermanas. Pues yo tengo un jovencito, ¿verdad? Que apenas ya 17 años, pero es muy difícil educarlo porque ya él piensa diferente que yo, ¿verdad? Y pues yo quisiera que ustedes me ayudaran, cómo yo ayudar a mi hijo, ¿verdad? Porque voy a ser sincera, él está en las drogas y a mí se me hace difícil, ¿verdad? Yo le doy consejos, pero necesito más saber cómo ayudar a él. Gracias, hermana. Hermana, bueno, Dios le bendiga. Es muy importante para poder ayudar a su hijo poner reglas, hermana, en casa. Reglas que tiene que aprender él a respetar. Si usted es una persona que no respeta las reglas que usted misma pone, hermana, está induciendo a su hijo a que se hunda más. A veces somos personas demasiado pasivas en nuestro carácter, ¿sí? Entonces, tenemos que entender también la situación, el por qué lo llevó a él a conducirse de esa forma, hermana. Entender, como lo dijimos ahorita, ¿verdad? Es importante entender la situación de él, pero no justificarlo, sino entenderlo, qué fue lo que te llevó, siéntese con él, analice la situación, ¿verdad? Qué fue lo que lo llevó a él a esa condición, pero también es muy importante que como mamá ponga reglas. Lo mismo su compañero. Usted y su compañero deben de estar juntos en el mismo pensar y empezar a poner reglas en su hijo. No vas a llegar, aquí se va a llegar a tal hora. Aquí no se hace esto, aquí no se… Las reglas son muy importantes, hermana. Una de las cosas las cuales llevan a nuestros hijos a perderse de esa forma, hermana, es precisamente la falta de reglas, y las reglas que se lleven bien como las van a establecer, pero también que se lleven unas reglas apropiadas, hermana, porque a veces también se van los hijos a esa extremidad, hermana, porque pues también nosotros en el hogar somos un desastre en lo emocional, en reglas, en todo, hermana. Necesitamos primero arreglar nosotros, hermana, nuestra vida para poder ayudar la vida de nuestro hijo. Pero una de las cosas, hermana, es ponga reglas, hermana. Es muy importante que ponga reglas. No importa, hermana, qué edad tenga su hijo. Si tiene 30, 40, 50, si ya se casó y se devolvió, y no importa. Si están casados y vuelven a casa, reglas. Reglas como padres es muy importante. Ok, ya te casaste, sí, ya tienes un hijo, sí. Ok, entonces aquí necesitas aprender a que así son las reglas. Yo te voy a apoyar a ayudarte con mis nietos para que trabajes. Terminando de tu trabajo, tú te vienes a tu casa porque aquí hay una responsabilidad tuya. Las reglas son muy importantes, hermana, para enderezar la vida de los hijos. No importa la edad que tengan, hermana. Gracias, hermana. La hermana tiene otra pregunta. Dios le bendiga, hermana, a todos.
Mi pregunta es, hermana, yo siempre he estado en contra y aún cuando anduve en el mundo, estuve siempre en contra de pegarle a un niño, de las palabras verbales. Para mí, vengo de una familia donde no se necesitó eso, gloria a Dios. Gracias a Dios, un maltrato de uno de mis padres jamás lo he recibido. Pero yo así eduqué a mis hijos. Le hablo que ya mis hijos son mayores de edad, ya hicieron su vida. Mis hijos, a mí siempre eso me ha molestado, como dijo la hermana, que alguien le dé una nalgada a un bebé. Para mí eso es algo tremendo, no siendo de mi familia, me estremezco. Mi pregunta es, yo tengo nietas, yo me siento mal emocionalmente, mal en mi interior cuando sé que un niño es golpeado. Y mi pregunta es si yo como cristiana, yo no me quiero sentir mal con el Señor. Si yo le doy una nalgada a un niño, si yo le doy una palabra, bueno, todas las palabras maleducada, malintencionada, yo me siento mal corregir, yo me sentiría mal corregir a una de mis nietas con una nalgada, hermana, más aún con una mirada igual. Yo me siento mal. Yo quiero saber en qué parte del evangelio viene que pudieras hacerlo, no sentirme mal con el Señor si yo lo llego a hacer. ¿Me entiende? ¿Me entiende mi pregunta? Hermana, bueno, otra pregunta que tengo para ti. ¿Cómo entonces los corregían? O sea, ¿nunca tuvieron un momento que hicieron las cosas mal? Sí, hermana, nosotros. ¿Pero cómo los corregían? Yo a mis hijos jamás fueron golpeados ni verbal, ni con una nalgada, ni con una mirada, hermana. ¿Y cómo los corregían? Sí hubo momentos en que yo los corregí, por decir un ejemplo, a uno de mis hijos, y yo hasta el día de ahora yo le pido mucho perdón al Señor por eso que hice. Porque como dice usted el temperamento, uno de mis hijos me mintió, estaba en 5º año de primaria, me dijo que no había clases, que porque no había aire. Cuando yo pasé a la tienda, veo que sí hay clases, me devuelvo, le digo al profesor, el profesor dice, no, sí hay clases, señora, su hijo se quedó y con el compañerito a jugar básquetbol allá afuera. Dije, ¿cómo le hago a mí? Y yo sé que a mi hijo le da mucha vergüenza, le daba de chico mucha vergüenza andar en guaraches, hermana. Y en ese momento andaba en chori guaraches en la casa. Así como andaba, así lo agarré y le dije, vamos, vente. Así te vas a ir a la escuela. Hasta el día de ahora yo me he arrepentido de ese castigo. No se me olvida, hermana. Y yo no me quiero sentir mal con el Señor. O sea, es algo que yo no he podido, aparte, no he podido borrar por ese castigo tan duro que yo le hice a mi hijo. Gracias Pero a fue Dios, una manera de corregir lo que estaba haciendo las corregirlo. cosas mal. Exacto. Porque o sea, si tú no haces eso, seguro que muchas veces se fuera y es escapado muy de clase. buen hijo. El Señor me ha dado unos hijos excelentes, los dos, que hasta el día de ahora yo digo, Dios mío, no lo merezco. Pero yo aún, hermana, mi pregunta es, aún me siento mal, aún me siento trastornada por ese castigo tan duro, porque mi hijo sintió tanta vergüenza al llegar al salón y que lo vieran sus compañeritos, y yo digo, Señor, tenía derecho yo de haberle marcado su vida. O sea, me siento mal, hermana. No hizo mal. Lo que pasa es que a veces el enemigo quiere poner como culpabilidad, pero no estuvo mal. Ahora, la felicito. Que tuvo unos hijos demasiado buenos. No digo que los de nosotras son malos, pero demasiado bueno que usted no tuvo necesidad de castigarlos. Pero en este siglo XXI, criar hijos es fuerte. Ahora, por lo que no solamente lo de la casa, sino cuando ellos salen afuera, las amistades que los bombardean, que tal cosa. No sé, la hermana Nena, ¿qué le podría decir a la hermana? Porque es que sin palabras lo que usted nos dice, porque wow.
Ok, hermana, yo me identifico con usted en el área de que tuve una mamá. Usted tiene un temperamento pasivo. Y el temperamento pasivo, como el temperamento agresivo, también causan daño. ¿Sí? Yo tuve una mamá que nunca me corrigió en nada. Nunca, hermana. Un papá que tampoco nunca me corrigió. Yo nunca supe lo que era un golpe por mis padres, pero sí por mi hermana, la mayor. Sí, porque lo que no sacaron ellos de carácter lo sacó ella. Mi mamá fue una madre que me crió, hermana, ella no me tuvo. Ella me crió, era una tía. Pero no era porque fuera indiferente, sino porque ella era su carácter así, era su temperamento pasivo, hermana. Como ahorita nos explicaba Cristina, ¿verdad? Hay niños agresivos, otros pasivos, entonces así hay también en las personas adultas. Y a mí me hizo mucha falta una mamá, hermana, no que me golpeara de la forma incorrecta, sino que se sentara, me explicara, me ayudara a analizar lo que hice bueno y lo que hice mal, que pusiera límites. No hay necesidad de gritonear, no hay necesidad de lastimar la vida de tus hijos verbalmente. Cuando tú aprendes a controlar tu vida emocional, ¿verdad? Y lo haces de la forma correcta, y eres firme en las decisiones que estás tomando para corregir sanamente a tu hijo. Eso es lo importante, hermana. No debe de sentirse mal, le voy a decir por qué. Porque Dios no se siente mal de corregir sus hijos. Él mismo nos insta y nos da el consejo de que debemos de corregir, pero de corregir de la forma correcta. Pero la corrección es algo importantísimo, hermana. Si usted no hubiera corregido a su hijo de esa forma que lo hizo, que a lo mejor dice usted, lo lastimé, él se lo reprocha. Entonces, eso es a lo que me refiero. Si el hijo no está lastimado, ok, dime. Okay. Para que no se sienta mal por esa acción que ha tenido. Entonces pienso que es muy importante que le den 1 o 2 citas donde dice la palabra de Dios. Bueno, aquí dice en Proverbios 22:15 que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Dice, mas la vara de la corrección, ¿sí? La vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí se fija? Corrige, castiga a sus hijos. Por eso vuelvo y digo, wow, fueron, porque dice que la necedad está ligada al corazón del niño, o sea, tiene que ser un niño enfermo, o sí, que tenga alguna discapacidad, para que no sea un niño tremendo. Pero Mira, hermana, en Proverbios yo creo es donde más encontramos versículos, ¿verdad? Por ejemplo, Proverbios 10:13, en los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Saber para quién es, ¿verdad? Para el falto de entendimiento. No quiere decir que a la primera o luego le voy a agarrar a golpes a mi hijo. Ajá. una cosa es que en el momento de lo que está haciendo, y otra cosa es que uno a matarlo tampoco. Proverbios 13:24, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Proverbios 22:5 es el que ya dijo la hermana Nena. Proverbios 23:13 al 14, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 26:3, el látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda de los necios. 26:3. Y Proverbios 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Amén. Yo creo que es algo difícil, ¿verdad? El hablar, por ejemplo, de esto del castigo físico y de las palabras. No le estamos diciendo que maltrate a su hijo, o sea, no es la intención el maltratar a hijos ni física ni verbalmente, pero sí el disciplinarlos, el mostrarles reglas, el mostrarme, aunque yo tenga un carácter tranquilo y pasivo, pero el mostrar reglas
y siendo, como decían las hermanas, coherentes y tener autoridad, ¿verdad? Firmeza en las cosas que yo hable a mis hijos, en los castigos. Si le hago un castigo, se lo cumplo. Si le voy a quitar el celular una semana, se lo quito. Y no que a los 5 minutos, ándele, mijo, bueno, pues ándele, tenga, juegue con él, entreténgase. O es que tiene otra cosa que hacer. Amén. Hermanas, el tiempo ya avanzó y ya es la hora de pasar a lo siguiente. Si alguna de ustedes tiene otra pregunta acerca de este tema, puede acercarse conmigo, puede acercarse con las hermanas también, y ya lo vamos a hacer algo más personal, ¿verdad? Porque ahorita seguir con el foro ocuparíamos espacio de las actividades que siguen. Entonces, muchas gracias a cada una de ustedes. Pudimos aprender algo, muchas cosas muy especiales que vamos a poder poner en práctica con nuestros hijos, y más que vamos a poder seguir queriendo, yo creo que seguir aprendiendo de este tema tan hermoso como es la crianza de los hijos. Amén. La Biblia en Santiago 1:5 dice: pide sabiduría, al que es falto de sabiduría, pídala y Dios se la dará. Amén. Pero hay que pedirla, hay que buscarla. No es como que mágicamente nos va a llegar el consejo de Dios de haz de esta forma, háblale a tu hijo de que no, hay que buscar nosotros, informarnos. Amén. Gracias, hermana, a cada una de ustedes por haber asistido y por haber puesto atención, ¿verdad?, en este tiempo. Yo le dejo el micrófono a la hermana Nena. Dios les bendiga, hermanas. Bueno, pues démosle un aplauso al Señor, hermanas, porque en este día pues hemos adquirido sabiduría.